La modernidad es un conjunto de prácticas y valores que surgen en el siglo XV con el fin de ordenar el mundo con la razón, la ciencia y el progreso. El término moderno o modernidad para la ciencia, la filosofía y la estética fue cambiando a lo largo del tiempo y fue adquiriendo diversos sentidos. La modernidad en sí es una etapa histórica que surge a partir de lo que se conoce como el Renacimiento en el siglo XV y XVI. La modernidad también es un conjunto de relatos, representaciones y pensamientos que sirven a los hombres de la ciencia, filosofía y la cultura para poder comprender y entender el mundo actual o el mundo presente. Marshall Berman, en su libro Todo lo sólido se desvanece en el aire, hace una diferenciación entre los tres términos modernización, modernidad y modernismo. En el caso de la modernización, se refiere al proceso de transformación que se inició en el Renacimiento y perdura hasta la actualidad, cómo se manifestó en diferentes campos como las ciencias físicas, el cual cambió la imagen que tenía el ser humano sobre el funcionamiento del universo y su lugar en él, también el crecimiento urbano y la aparición y desarrollo de los diferentes medios de comunicación en masa. Luego tenemos el término modernidad, que se refiere a la experiencia histórica y colectiva que atravesaron los individuos durante el proceso de modernización. También influyó en los diferentes modos de vida y también en los hábitos cotidianos. Y por último tenemos el término modernismo, que es el conjunto de conceptos como la sociedad igualitaria, el valor de los derechos humanos, el surgimiento de diferentes corrientes, conocimientos, valores y creencias que nos permiten entender el mundo moderno y operar en él, adaptarnos u oponernos. La posmodernidad. Charles James, arquitecto estadounidense, fijó la hora y el día de la muerte simbólica de la arquitectura moderna, el día 15 de julio de 1972 a las 3:30 de la tarde, con el derrumbamiento de viviendas construidas en los años 50 de manera estandarizada. El término posmodernidad se utilizó para indicar que en las sociedades postindustriales había comenzado una nueva época diferente a la modernidad. El intelectual Frederick Jameson utiliza el término posmodernismo para referirse a la manifestación cultural del capitalismo en el siglo XX, caracterizado por el consumo de masas, por el carácter multinacional de la cultura y por el protagonismo que tuvo las tecnologías de información y comunicación. La globalización se refiere al proceso mediante el cual el mundo se ha transformado en una aldea global donde las tecnologías, medios de comunicación modelan un mundo homogéneo donde todos los pueblos comparten formas similares de organizar sus relaciones sociales, sus estados y sus culturas. Algunos elementos de la globalización son la revolución tecnológica. Los avances en las tecnologías formaron una sociedad formática, donde la tecnología forma parte en la mayoría de los aspectos de la vida social. Gracias al Internet, la computadora, los teléfonos y las redes sociales, la información circula de manera inmediata a nivel mundial. Con la expansión de los medios de comunicación y el consumo masivo, las costumbres, modas y estilos de vida se vuelven similares en distintas partes del mundo. La cultura en esta etapa capitalista es la uniformidad de los hábitos de consumo o de la sociedad de masas. Gran impacto urbanístico como shoppings, los locales de McDonald's, entre otros. Ahora, para cerrar el video con respecto a la modernidad y la posmodernidad, vamos a analizar dos obras artísticas que corresponden a cada periodo. Para el caso de la modernidad, seleccioné la obra El hombre del Vitruvio de Leonardo da Vinci y para la posmodernidad, Las latas de sopa de Campbell, realizado por Andy Warhol. Como les mencionaba hoy, la modernidad comienza en el siglo XV y XVI, en la época del Renacimiento, y justamente esta obra de arte que está realizado por Da Vinci, que es El hombre del Vitruvio, está realizado en el año 1490, que es en el siglo XV, ya terminando el siglo XV y comenzando el siglo XVI. El hombre de Vitruvio es un estudio de proporciones humanas que Leonardo da Vinci realiza basado en un texto del arquitecto romano Vitruvio.
Con respecto a las proporciones matemáticas, el dibujo ilustra proporciones precisas descritas por Vitruvio. La altura del hombre es igual a la longitud de sus brazos extendidos. El ombligo es el centro del círculo y el pubis funciona como centro del cuadrado. Es una demostración de que el cuerpo obedece leyes matemáticas. El Vitruvio trata sobre cómo el cuerpo humano, medido matemáticamente, se convierte en el canon universal de proporción y armonía que simboliza el nacimiento del pensamiento moderno. El mensaje profundo es que el ser humano es la medida de todas las cosas. Es exactamente el espíritu de la modernidad temprana. Confianza en la razón, centralidad del sujeto humano, búsqueda de orden y equilibrio, unión entre ciencia y arte y el retorno crítico a lo clásico. La posmodernidad se va a caracterizar por ser la era del consumo, de los medios de comunicación, de la repetición y de la cultura popular. En este caso, esta obra de arte, del arte pop, realizado por Andy Warhol, toma un objeto cotidiano y comercial, una simple lata de sopa, y lo convierte en arte. Así rompe con la idea moderna de originalidad y profundidad y abraza lo superficial, lo repetible y lo industrial. El arte pop es un movimiento artístico que surge a fines de los años 50 y se vuelve dominante en los años 60, principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. Su nombre viene de popular, porque toma elementos de la cultura popular, la publicidad, los medios de comunicación y el consumo masivo.